Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. Medix, Liomo, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Ernesto Márquez. Buen día tengan todos ustedes, estimadas y estimados colegas. Bienvenidos a su podcast de Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Este episodio realizado en colaboración con la Asociación Mexicana de Hepatología. Agradecemos a la industria y laboratorios que nos apoyan en esta actividad de educación médica continua. Este ya es el episodio número 67 de estos podcasts de esta temporada y hablaremos de un tópico importante en el contexto de las personas con cirrosis hepática, como es la encefalopatía hepática. Para hablar de este tema tenemos a dos invitados, gastroenterólogos y hepatólogos. En primer lugar, la doctora Ana Cano Contreras. Ella es gastroenteróloga egresada del Hospital Juárez de México y además es hepatóloga clínica y trasplante hepático, el cual lo realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y actualmente labora como médico adscrito en el Servicio de Gastroenterología del Instituto Mexicano del Seguro Social, la UMAE 14, y en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Por otra parte, también tenemos al doctor José Alberto González Regueiro. Él es médico internista, gastroenterólogo y tiene una alta especialidad en hepatología y trasplante hepático por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y realiza su actividad médica en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que la mayoría de los casos de encefalopatía hepática ocurren en pacientes con cirrosis hepática. En estos pacientes la encefalopatía es indicativa en general de un mal pronóstico. Además, tiene un alto impacto en el paciente, dado que altera la personalidad, la autosuficiencia y la capacidad para la vida diaria. La experiencia de desarrollar un cuadro de encefalopatía hepática es muy angustiosa y es percibido por el paciente como una experiencia de pérdidas múltiples, como es la independencia incluso, y la interacción, además de tener un miedo sostenido a recurrir. Esto, en conjunto con el debilitamiento de la capacidad cognitiva, da lugar, sin lugar a dudas, a una pérdida grave en la calidad de vida en el paciente que desarrolla encefalopatía hepática. La ruptura de la personalidad también plantea una angustia generalizada, la incertidumbre y ansiedad a los cuidadores del paciente, particularmente a los de su familia. De tal forma que hablar de encefalopatía, un tema súper importante. Ahora, empezaré con nuestro primer invitado, la doctora Ana. ¿Qué podríamos decir de la encefalopatía hepática? ¿Cómo la definiríamos? Muy buen día. Primero que nada, muchas gracias a la asociación por la invitación a participar en este podcast. Y efectivamente, como menciona doctor Márquez, la encefalopatía es un punto muy importante, muy crucial en la evolución de un paciente con cirrosis hepática. Se ha visto que incluso del 10 al 15% de los pacientes que debutan o que no se conocían con cirrosis empiezan con un cuadro clínico de encefalopatía. Como tal, la definición es muy similar a la encefalopatía por otras causas, ¿no? La urémica, la metabólica, la isquémica, o sea, son el conjunto de alteraciones que vamos a ver tanto cognitivas, psicológicas, neuropsiquiátricas y motoras en un paciente con cirrosis. Aquí, la diferencia en los pacientes con cirrosis hepática es la causa del fundamento fisiopatológico, ya que la fisiopatología principal es la hiperamonemia o la elevación de amonio sérico. Como tal, efectivamente rompe completamente la evolución de la enfermedad, se considera como un factor de mal pronóstico y una de las cosas más importantes que vemos en estos pacientes es que está asociado con la disminución de la calidad de vida. Sobre todo estamos hablando de pacientes jóvenes, entre 50, 60 años, que actualmente son todavía
tienen actividad laboral. Entonces, en el momento que se presenta la encefalopatía, las actividades de independencia se limitan completamente, ya no pueden manejar, ya no pueden llevar a cabo su trabajo y la interacción social disminuye. También otro factor que tenemos que considerar y mencionar es la angustia, la incertidumbre, la ansiedad que se genera en los cuidadores. Quien está a cargo de paciente, el familiar, el primer cuidador. Esto también es un factor muy importante en el pronóstico porque es cómo vamos a manejarlo de aquí en adelante, cómo vamos a vigilarlo y qué podemos esperar de esta enfermedad. Ok, muy claro el alto impacto que tiene el desarrollo de encefalopatía hepática. Ahora, José, ¿cómo se clasifica actualmente la encefalopatía? De acuerdo. Primero que nada, buenos días a todos. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y al doctor Ernesto Márquez por la invitación. Y en cuanto a la primera pregunta, la encefalopatía se puede clasificar principalmente en base a 4 factores. El primer factor es según la enfermedad de base, y esto se divide en tipo A, cuando es en pacientes que tienen insuficiencia o falla hepática aguda, la tipo B, que es derivada de un cortocircuito o una derivación portosistémica, y la tipo C, que es la que ocurre en aquellos pacientes con cirrosis. La segunda manera de clasificar la encefalopatía hepática es de acuerdo a la gravedad de las manifestaciones o el cuadro clínico, y para esto se utilizan principalmente los criterios de Westhaven. El grado 0 es cuando no hay encefalopatía o no hay anormalidades, y después hay principalmente la encefalopatía encubierta, que engloba 2, que son la encefalopatía mínima o de cambios mínimos, donde las alteraciones únicamente son valorables mediante pruebas psicométricas o neuropsicológicas, y la encefalopatía grado 1, donde hay apenas signos levemente reconocibles y una mínima alteración en el estado de conciencia. Después tenemos a la encefalopatía manifiesta, que contempla el grado 2, 3 y 4, y estos se caracterizan según el grado de alteración del estado mental. En el grado 2 hay un estado de desorientación, una somnolencia leve o un ligero letargo. En el grado 3 hay un mayor grado de somnolencia o incluso el paciente se puede encontrar estuporoso. Y en el grado 4, pues se caracteriza por un estado de coma. La tercera manera de clasificar la encefalopatía es de acuerdo a su curso temporal, y esta se clasifica en episódica, cuando es un episodio aislado, en recurrente, cuando hay más de 2 episodios en un intervalo de 6 meses, y en persistente, cuando el estado mental persiste alterado a lo largo del tiempo. La cuarta manera de clasificar la encefalopatía hepática es de acuerdo a la existencia de factores precipitantes, y principalmente se va a clasificar en aquella que es precipitada o no precipitada. Muy claro cómo tenemos en la mayoría de los pacientes que clasificar acorde a estas 4 escalas, por así decirlo. Ahora, Ana, nos decía Pepe que había algunos factores que pueden predisponer al desarrollo de encefalopatía hepática. ¿Cuáles son los conocidos? Una situación aquí que tenemos que diferenciar son los factores predisponentes y una cosa los factores precipitantes. Hablando de factores que predisponen, como ya sabemos, la aparición de la encefalopatía es una señal inequívoca de deterioro de la función hepática. Es un paciente que se ve reflejada la disminución de los hepatocitos funcionantes. Entonces, lo que tenemos que ir a buscar es en realidad cómo está la función hepática. Y esto nos los va a decir una bilirrubina elevada, generalmente se utiliza un punto de corte 2.1, la hipoalbuminemia con una disminución de menor de 3.5, aumenta el riesgo cuando la disminución es menor de 2, y otros factores que debemos considerar son la clasificación de MEL. Otros que también son como factores predisponentes son la formación de derivaciones portosistémicas espontáneas y el área de superficie de estas derivaciones. Unos en los que influimos a veces son la colocación de TIPS, que también es una causa que predispone, y los factores genéticos, aunque estos no los estudiamos tanto, sí influyen en el metabolismo del amonio. Los factores que predisponen pues vienen francamente relacionados con
el deterioro funcional a nivel hepático. Ahora, Pepe, ¿cuáles serían ahora sí los factores precipitantes de cuadros de encefalopatía hepática? Hasta ahora, pues se han identificado muchos factores de riesgo precipitantes de encefalopatía y estos incluyen tanto enfermedades como algunos factores desencadenantes. Algunos ejemplos de enfermedades que pueden ser precipitantes son la lesión renal aguda, el síndrome hepatorrenal, el sangrado de tubo digestivo, la diabetes, la epilepsia, la desnutrición o la sarcopenia. Y algunos factores son la inflamación sistémica, la alteración del eje intestino-hígado, el estreñimiento, el sobrecrecimiento bacteriano, la edad avanzada y el consumo de algunas drogas o sustancias psicoactivas. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el uso de inhibidores de bomba de protones o algunos fármacos con acción a nivel del sistema nervioso central, como pueden ser fármacos GABAérgicos o los opioides. Sin embargo, pues depende del episodio. Hay algunos factores que se han visto como los más comunes que tienden a ser los precipitantes. Dentro de estos, pues son las infecciones, el sangrado, la sobredosis de diurético y los trastornos hidroelectrolíticos. Estos suelen ser de los factores más comunes. Ok, muy claro, Pepe, que siempre en el paciente, en el contexto con un cuadro de encefalopatía, siempre buscar alguno de estos factores precipitantes que nos has mencionado. Ahora, Ana, anteriormente Pepe nos había comentado acerca de la clasificación de Westhaven. ¿Aún es apropiada para evaluar la gravedad del paciente? Esta pregunta rotundamente sí. O sea, podemos utilizar la escala de Westhaven, aunque también podemos utilizar la escala de Coma de Glasgow. Depende la severidad de las manifestaciones clínicas. Como ya hemos mencionado y lo describió muy bien Pepe, la escala de Westhaven es prácticamente clínica, no es un puntaje, no es que cada manifestación te dé un punto, sino más bien aquí hay una valoración en la exploración física y en el interrogatorio del estado de conciencia, función intelectual, personalidad, conducta y alteraciones neuromusculares. Entonces aquí el diagnóstico de Westhaven del 0 a 1 pues depende mucho del operador. A partir del grado 2 ya hay desorientación temporal, hay asterixis, ya es un cuadro más marcado, es más fácil diagnosticarlo y hay menos modificaciones entre un evaluador y otro, sobre todo si tú conoces bien al paciente o es la primera vez que lo ves. Igual los familiares, si es alguien que lo conoce o es alguien que no lo ha visto. Esto es cuando más notamos los cambios leves en la personalidad. Y esto podría ser una encefalopatía que la consideran de bajo grado. De alto grado nos vamos con Westhaven 3 y 4, donde tenemos mayor alteración del estado de alerta y se compromete incluso la vía aérea. Y aquí es donde toma relevancia la escala de Coma de Glasgow, que como en todo paciente nos orienta a cuál requiere apoyo mecánico ventilatorio y qué paciente podemos mantener aún, aunque en hospitalización, con vigilancia estrecha. Ok, perfecto. Entonces queda claro que pacientes que clasificamos con Westhaven 3 o 4 deberíamos de agregarle la escala de Coma de Glasgow en la evaluación de estos pacientes. Ahora, Pepe, en un paciente conocido con cirrosis y que se presenta con alteraciones neurológicas, ¿qué otras posibilidades entran en el diagnóstico diferencial? ¿Es necesario descartar algunas otras situaciones? Pues en realidad no hay como algún estudio para poder responder esta pregunta. Sin embargo, pues sabemos de manera general que para establecer un diagnóstico correcto y lograr una intervención terapéutica importante, pues debemos descartar otras causas de alteración en el estado de conciencia en estos pacientes. Es importante destacar que los pacientes con encefalopatía y cirrosis puede ocurrir la encefalopatía sobre una enfermedad preexistente neurológica que tenga el paciente, como por ejemplo una demencia. Por lo tanto, pues en todos los pacientes en los que se les sospecha encefalopatía, estos se deben someter a una evaluación diagnóstica, sobre todo cuando se trata de un primer episodio o cuando se trata de un
episodio subsecuente que está teniendo una mala respuesta al tratamiento. Y el abordaje es como de cualquier otro paciente con una alteración del estado de alerta. Esto es muy importante porque se ha visto que hasta alrededor del 20% de los pacientes con una enfermedad hepática con sospecha de encefalopatía, en realidad tienen alguna otra causa extrahepática para desarrollar este estado mental alterado. Y estas causas pues pueden incluir infecciones, como pueden ser infecciones de vías urinarias, una neumonía, trastornos de perfusión, como puede ser un evento vascular cerebral o un infarto agudo al miocardio, o algunas otras causas neurológicas, como puede ser un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, un hematoma subdural o algunas otras enfermedades. Por lo tanto, pues el abordaje diagnóstico debe de incluir estudios de laboratorio, estudios de imagen y se debe de individualizar cada caso. En algunos se puede echar mano de algunas otras herramientas diagnósticas, como la detección de sustancias psicoactivas, realizar hasta una punción lumbar o un electroencefalograma. Ok, de acuerdo. Creo que la parte que mencionas que hay que individualizar todo el abordaje de las manifestaciones neurológicas es muy importante. Ahora, entrando en un tema bastante controvertido, como es la determinación sérica de amonio. Sabemos que el amonio juega un papel central en la fisiopatología de la encefalopatía hepática, pero su uso en la práctica clínica es materia de debate. Ana, quisiera preguntarte, ¿cuál es el papel de la determinación de los niveles de amonio sérico, particularmente con fines de diagnosticar encefalopatía hepática? Sí, justo como menciona, esto ha sido muy debatido, funciona, no funciona, amonio arterial, amonio venoso, cómo se va a procesar, y una de las principales limitantes es justo esto, cómo es el procesamiento de la medición de amonio salumides, en qué momento lo van a procesar, qué tanto altera la medición, y esto ha hecho que sea aún más debatido si es útil o no es útil. Como mencionaba Pepe, nos puede ser útil en estos pacientes que tienen una alteración de base, pacientes que tienen algún trastorno neurológico y de repente presentan mayor alteración, o es el primer episodio y puede esta desorientación presentarse por alguna otra etiología, ya que lo que tiene el amonio es un buen valor predictivo negativo. Si el valor de amonio está negativo, las manifestaciones neurológicas que está presentando nuestro paciente nos deben orientar a buscar otra etiología. Si es positivo, pues aquí podemos considerar que se trata de una encefalopatía, aunque no es completamente descartado alguna otra cosa que esté precipitando o aumentando aún más las manifestaciones. En cuanto al pronóstico, pues sí, también es muy debatido y se desconoce si son valiosos o no los niveles de amonio, sobre todo porque no se ha estandarizado la medición. Queda muy claro que entonces nos puede ser de cierta utilidad, sobre todo cuando sale un resultado normal para descartar encefalopatía hepática. Ahora, Pepe, en este mismo escenario, con fines de guiar el tratamiento de encefalopatía hepática, los niveles de amonio los debemos de seguir en el tratamiento, hacer determinaciones subsecuentes para guiar el manejo. Pues como ha mencionado Ana, que el amonio juega un papel central en la fisiopatología, en cuanto a fines de tratamiento, la medición de amonio para guiarlo, en realidad pues no se ha estudiado bien. Sin embargo, se sabe que no existe una relación directa entre la gravedad de los niveles de amonio y la gravedad de la encefalopatía. Y se sabe que el amonio puede permanecer elevado mucho tiempo después de que se resuelva la encefalopatía hepática. Por ende, pues estos niveles de amonio se pueden utilizar para monitorear la terapia, pero en realidad no se recomiendan de forma rutinaria, por estos bemoles que mencionamos. Y en cuanto a fines pronósticos, pues el amonio se ha visto que los niveles elevados de amonio en sangre pueden correlacionar con la necesidad de
hospitalización, con el riesgo de recurrencia a la encefalopatía, con un mayor riesgo de mortalidad o una menor supervivencia libre de trasplante. Sin embargo, se han establecido diferentes puntos de corte y su valor pronóstico en los pacientes con cirrosis y encefalopatía, pues aún todavía no está muy claro. Ok, queda muy claro que en el seguimiento ya establecido o el diagnóstico de que las alteraciones neurológicas de un paciente con cirrosis es por encefalopatía hepática, no es del todo necesario el seguir los niveles de amonio para determinar si vamos bien o no en la terapéutica. Ahora, hablando del tratamiento del episodio agudo de encefalopatía hepática, Ana, ¿cuáles serían las primeras medidas a establecer en un paciente con encefalopatía hepática? Bueno, antes de establecer tratamiento, lo primero que tenemos que ver es la gravedad. ¿Es una encefalopatía de bajo grado o es una encefalopatía de alto grado que tiene que manejarse en hospitalización? Esto nos ayuda definitivamente en la escala de West-Haven y la escala de coma de Glasgow. De eso va a depender. Si el paciente es una de bajo grado, podemos establecer tratamiento ambulatorio, identificar el factor predisponente y precipitante de la encefalopatía, porque si no lo resolvemos, no vamos a poder resolver completamente el episodio. Si es una encefalopatía de alto grado, es un paciente que requiere hospitalización, que requiere o valorar intubación y protección de la vía aérea y a la par estudiar el factor precipitante y tratarlo. Una de las principales maniobras entonces en el paciente que se presenta a un servicio de urgencias o en la evaluación ambulatoria, pues de lo más importante en su tratamiento es la identificación de estos eventos precipitantes que hemos comentado. Ahora, Pepe, ¿cuáles serían los tratamientos específicos de este episodio agudo de encefalopatía hepática? Una vez establecidas todas las medidas que mencionó Ana, pues es importante iniciar un tratamiento empírico para la encefalopatía hepática. Y estos tratamientos empíricos dirigidos al tratamiento de la encefalopatía hepática los podríamos dividir en el tratamiento de primera línea, donde el mayor grado de evidencia lo tiene la lactulosa, seguido de la rifaximina, y en una segunda línea de tratamiento, donde podríamos echar mano de la L-ornitina L-aspartato. De acuerdo que el principal maniobra de tratamiento va a ser pues la lactulosa para este cuadro agudo. Ahora, Ana, se resuelve el cuadro de encefalopatía hepática y vamos a dar de alta al paciente. ¿Qué maniobras habremos de implementar como parte de la profilaxis secundaria de un nuevo evento de encefalopatía? Es muy importante establecer que la profilaxis secundaria tiene importancia en estos pacientes porque el riesgo de recurrencia después de una encefalopatía es alto. Entonces, definitivamente tenemos que dar profilaxis secundaria. Aquí el punto es, ¿el paciente es su primer episodio o es el segundo episodio en los últimos 6 meses? De aquí depende qué tratamiento vamos a dar. Si es su primer episodio o no había tenido episodios en los últimos 6 meses, podemos dar monoterapia. La terapia que tiene mayor evidencia es la lactulosa. La lactulosa administrada vía oral es un buen medicamento, es un disacárido no absorbible, que lo que hace es aumentar la excreción de amonio a través de la luz intestinal, disminuyendo el tránsito intestinal y reduce la absorción, acidificando las heces. Tiene muy buen mecanismo de acción. Hay que tomar en cuenta que estos mecanismos de acción también pueden tener efectos secundarios, como es la diarrea, si utilizamos a dosis altas, o la distensión abdominal. Se recomienda como meta que el paciente tenga de 3 a 4 evacuaciones al día. Esa es nuestra meta. La rifaximina es otro medicamento que podemos utilizar en profilaxis secundaria, sobre todo si el paciente ya va por su segundo o tercer episodio en los últimos 6 meses. Aquí la evidencia nos dice lactulosa en combinación con rifaximina es mucho mejor que lactulosa sola. Entonces aquí es cuando podemos utilizar las dos. Otro de los cuales podemos echar mano, como mencionaba Pepe, es LOLA, que es el L-ornitina L-aspartato.
Lo que hace el L-ornitinil-aspartato es aumentar la síntesis de glutamina, dando glutamato y con eso favorece la eliminación de amonio. Es una terapia de segunda línea, no tiene evidencia tan sólida como la lactulosa y rifaximina, pero también podemos hacer uso de ella. Ok, queda claro que si es entonces ya el segundo episodio de encefalopatía en un periodo corto, como son menos de 6 meses, la mejor combinación podría ser lactulosa más rifaximina, como nos comentaba Ana. Ahora, Pepe, ¿existen algunas otras opciones terapéuticas? ¿Hay algunos estudios con algunas otras eh, sustancias que podríamos utilizar en la práctica clínica? ¿Qué evidencia tienen? Pues sí existen algunas otras opciones de tratamiento, que son tratamientos off-label o de uso compasivo o para fines experimentales. En realidad, ninguna de las guías de las asociaciones internacionales recomiendan de manera formal su uso. Sin embargo, sí se han utilizado en algunos estudios y se ha visto que pueden ayudar a resolver el cuadro de encefalopatía con menos días. Y para todos estos hay que tener en cuenta que tienen un bajo nivel de evidencia. Sí. Se han utilizado muchas sustancias. La primera es el polietilenglicol, por ejemplo, que actúa aumentando el tránsito fecal. Es algo muy similar a la lactulosa y se ha visto que ayuda a disminuir la gravedad de encefalopatía. Sin embargo, no se ha visto que sea útil para disminuir niveles de amonio. Otra terapia que se ha utilizado es el trasplante fecal, bajo la teoría de que el trasplante fecal puede mejorar la disbiosis a nivel intestinal. Sin embargo, los estudios que hay respecto a esto también se ha utilizado de manera conjunto con lactulosa y rifaximina y ha demostrado mejorar la gravedad de la encefalopatía, pero pues en realidad puede haber un sesgo al haber utilizado también lactulosa rifaximina. Se han utilizado también microesferas de carbono modificadas, que esta ha tenido buenos desenlaces en encefalopatía de cambios mínimos. Se han utilizado aminoácidos de cadena ramificada, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen un apoyo nutricional adecuado. Se les da estos aminoácidos y esto ayuda a prevenir el catabolismo del músculo y a tener una menor gravedad de encefalopatía hepática. Se han utilizado algunas otras sustancias como fenilacetato de ornitina o fenilbutirato de glicerol. Estos ayudan a transformar el glutamato a glutamina y han visto que ayudan a resolver los cuadros de encefalopatía hepática. Hay algunas otras terapias como el MARS, que es una diálisis basada en albúmina que sirve para remover toxinas, que ha demostrado mejorar la resolución de la encefalopatía hepática. También se ha utilizado albúmina con resultados contradictorios. Hay un estudio a favor y uno en contra. Se ha utilizado zinc, ya que se cree que el zinc tiene un papel en la fisiopatología de la encefalopatía hepática y que muchos de los pacientes con cirrosis pues pueden tener niveles bajos de zinc y por eso se les ha suplementado con zinc y esto se ha visto que puede ayudar en encefalopatía hepática persistente o a reducir la gravedad. Y como cuarta línea, pues puede ser el trasplante hepático, que ayuda a resolver la encefalopatía hepática. Todos estos son tratamientos, como ya dijimos, que tienen un bajo nivel de evidencia, pero podríamos echar mano de ellos en un escenario complicado. Ok, queda muy claro que pues todavía no hay del todo mucha evidencia para el uso de estas otras modalidades terapéuticas. Ahora, Ana, hace un momento nos comentabas de los factores predisponentes para encefalopatía hepática y entre ellos hablabas acerca de los cortocircuitos portosistémicos. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de ellos? ¿Qué son? ¿Se pueden tratar? ¿En qué escenarios es necesario? Por supuesto, las derivaciones o los cortocircuitos son esta neoformación de vasos que lo que hacen, son resultado de la hipertensión portal
y la consecuencia que tienen es la conexión de la sangre venosa, que no pase directamente a través de la circulación hepática y entre a circulación sistémica, con lo cual aumentamos o precipitamos aún más la eliminación de amonio. O sea, evitamos que se elimine aún más el amonio, porque evita la circulación hepática. ¿Es factible tratarlos? Sí, pero aquí depende si nos están causando síntomas o no. La mayoría de los pacientes, hasta un tercio de los pacientes con cirrosis puede tener derivaciones sistémicas y no necesariamente tener encefalopatía. Se ha visto que tener una superficie arriba de 83 milímetros cuadrados es que predispone, sobre todo en pacientes que tienen encefalopatía persistente. Son en estos en los que aún más tenemos que ir a buscar este tipo de derivaciones. ¿Se pueden tratar? Por supuesto que sí, el tratamiento es embolización radiológica, pero hay que tener como un punto muy vigilado, que es el MEL. Si los pacientes tienen un MEL alto, tienen un MEL, se considera punto de corte de 11, tienen más de 11, tienen mayor riesgo de descompensación hepática después de hacer tratamiento de embolización. Entonces, solamente es esto como el punto de corte. Ok, entonces podríamos decir que estos habrá que sospecharlos en pacientes que sus pruebas hepáticas no demuestran tanta disfunción y que están teniendo cuadros recurrentes de encefalopatía. Probablemente son en los que hay que buscar la presencia de algún cortocircuito y, como nos comentaba, de determinar si es candidato a un tratamiento intervencionista. Pepe, nos mencionabas al inicio que una de las clasificaciones es la encefalopatía hepática encubierta y manifiesta. Hablando propiamente de la encefalopatía hepática encubierta, en un paciente con cirrosis, ¿debemos de hacer una búsqueda intencionada de esta encefalopatía encubierta? Y si es así, ¿cómo la diagnosticamos? La encefalopatía encubierta, como mencionamos previamente, comprende la encefalopatía de cambios mínimos y la encefalopatía grado 1. La manera de diagnosticar estos grados de encefalopatía es a través de pruebas neuropsicológicas o psicofísicas. Estas son útiles para identificar estas formas leves de encefalopatía y la elección de estas pruebas pues va a depender de la experiencia de cada centro, la disponibilidad de valores normales de referencia apropiados de acuerdo a edad, sexo y nivel educativo, y dependiendo del escenario clínico en el que se encuentre el paciente, si se encuentra de manera ambulatoria u hospitalizado. En cuanto a pruebas neuropsicológicas, principalmente hay de dos tipos. Unas que se pueden realizar en la cabecera del paciente y hay algunas pruebas que pueden ser computarizadas. Las pruebas que se pueden realizar a la cabecera del paciente principalmente es la puntuación psicométrica de encefalopatía hepática, que es conocida como FES por sus siglas en inglés, o la prueba de nombres de animales. Las pruebas computarizadas que se pueden realizar es la prueba de Stroop, la prueba de tiempo de reacción continua, la prueba de control inhibitorio o una prueba que se llama prueba SCAN. En cuanto a las pruebas neurofisiológicas, se puede realizar un electroencefalograma y en cuanto a las pruebas psicofísicas, se puede utilizar la prueba de frecuencia de parpadeo crítico, que es conocida como Flickr. Ok, de acuerdo. Entonces, el diagnóstico de este tipo de encefalopatía hepática encubierta, pues definitivamente tenemos que echar mano de algunas de estas pruebas mencionadas. Ahora, Ana, si en un paciente documentamos esta encefalopatía hepática encubierta, ¿existe algún beneficio de tratarla? Eso también ha sido un tanto controversial, porque si bien no se ha demostrado en ensayos clínicos que el tratamiento de la encefalopatía hepática mínima o encubierta prevenga la aparición de una encefalopatía manifiesta, pues realmente conociendo la evolución del cuadro clínico consideramos que esto puede ser
perfectamente razonable y hay quienes sí recomiendan el tratamiento, sobre todo cuando observamos un paciente que tiene encefalopatía encubierta con un riesgo del 33% de tener encefalopatía manifiesta en un año. Y aquí el tratamiento que se ha visto puede ser muy útil como profilaxis primaria es la lactulosa. Ok, muy claro. Hablando de profilaxis, Pepe, pues sabemos que uno de los factores, lo mencionaste al inicio, uno de los claros factores precipitantes de encefalopatía hepática es el sangrado varicial. ¿Podemos prevenir el desarrollo de encefalopatía hepática ante un paciente con sangrado varicial? ¿Cuál es la evidencia de hacer esta maniobra? Como habíamos mencionado, pues cualquier sangrado de tubo digestivo puede precipitar encefalopatía hepática. Y la encefalopatía hepática en este escenario generalmente es multifactorial, debido a la insuficiencia hepática, a los niveles elevados de amonio, a inflamación sistémica o infecciones. Y la relación entre el sangrado de tubo digestivo y el aumento de amonio en sangre ha estado bien establecida, ¿no? Por lo tanto, en el contexto de un paciente con cirrosis y un sangrado de tubo digestivo, existen 2 estudios aleatorizados, uno de ellos de etiqueta abierta, todos estos realizados en un solo centro, donde demostraron que el tratamiento con lactulosa puede reducir de manera significativa la incidencia de encefalopatía en pacientes con sangrado de tubo digestivo. Sin embargo, no hay ningún efecto sobre la supervivencia o sobrevida. Y de hecho hay un metaanálisis que está basado justo en estos 2 estudios que confirma estos hallazgos. Por lo tanto, en pacientes que presentan un sangrado de tubo digestivo, se puede utilizar la extracción rápida de sangre del tracto gastrointestinal con lactulosa para poder prevenir un episodio de encefalopatía hepática. Muy bien. Por último, les pediré a cada uno de los invitados que nos den 2 gastroperlas acerca de la encefalopatía hepática. Comenzaré con Ana. ¿Cuáles serían los mensajes a llevar? Yo creo que de lo que más debemos llevar a casa es que la aparición de la encefalopatía manifiesta definitivamente es un marcador de mal pronóstico, ya que su presentación se asocia con el empeoramiento de la función hepática y son pacientes que debemos considerar van a trasplante hepático, que va a ser la resolución de la patología como tal. Como segundo punto, me gustaría mencionar que es de vital importancia la identificación de la encefalopatía mínima a través de estos test y sobre todo iniciar tratamiento de manera oportuna, previniendo la aparición de la encefalopatía manifiesta y mejorando la calidad de vida de los pacientes y de la familia, los cuidadores. Muchas gracias, Ana. Pepe. El primer punto que sería como para llevar a casa, pues resaltar la clasificación de la encefalopatía, siempre clasificar adecuadamente a los pacientes de acuerdo a los 4 factores que mencionamos, porque esto también nos puede simplificar y orientar hacia el factor precipitante de la encefalopatía. Y el segundo punto, en cuanto al tratamiento del episodio agudo, siempre tener en cuenta el atender a un paciente que hay que tener en cuenta una adecuada monitorización y un inicio de atención como a cualquier paciente con alteración del estado mental, buscar y tratar las causas de esta alteración del estado mental, identificar los factores precipitantes e iniciar el tratamiento empírico de la encefalopatía, dejando como primera línea la lactulosa y la rifaximina, como segunda línea la L-ornitina y L-aspartato, posiblemente como tercera línea el mayor grado de evidencia la tiene la terapia con MARS y como cuarta línea el trasplante hepático. Muy bien, pues a nombre de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, les agradezco a la doctora Ana Cano, al doctor José Alberto González Regueiro su participación. Muchísimas gracias por su tiempo. Este fue el episodio número 67 de Gastroperlas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. Saludos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, hasta luego, saludos.
Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.